Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación de lo que es el método de las dos fases en programación lineal, también en investigación de operaciones. Bien, antes de comenzar a describir a qué se refiere este método, de qué se trata, es importante recordar el método de la técnica M o técnica de la gran M, como también se le denomina. Este método de la técnica M se utiliza para determinar una solución óptima en problemas de programación lineal que tengan dentro de su conjunto de restricciones signos mayor, igual o igual. Recordemos que cuando una restricción tiene signo mayor o igual, se resta una variable de exceso y se suma una variable artificial. Y cuando tiene una igualdad se añade solamente una variable artificial. Estas variables artificiales juegan el papel de lo que son las variables de holgura y son simplemente un artificio matemático. En el algoritmo de la técnica M, entonces se utiliza una constante M, un valor grande, que a medida que se va haciendo las iteraciones ayuda a que estas variables artificiales salgan de la solución, o sea, no formen parte de ella, porque como bien lo mencioné anteriormente, simplemente es un artificio matemático. El método de las dos fases es similar en el objetivo del problema, ya que busca determinar una solución óptima en modelos igualmente que tengan dentro de su conjunto de restricciones signos, ¿verdad? Mayor, igual o igual. ¿Qué sucede con este método? Que él no va a utilizar la constante M como la utiliza el técnica M. Simplemente va a resolver el problema en dos fases como lo determina su nombre allí. Entonces fíjense, en el método M o técnica M, el uso de la penalización M puede conducir a lo que se denomina un error de redondeo. He aquí uno de sus contras. El método de dos fases elimina el uso de la constante M. Como su nombre lo indica, el método resuelve la programación lineal en dos fases. Entonces lo resuelve en una fase 1, en donde se trata de encontrar la solución factible básica inicial, y si se halla una, se invoca entonces lo que es la fase 2 para resolver entonces el problema original. Vamos a describir un poco a qué se refieren estas dos fases. La primera dice de la siguiente manera: ponga el problema en forma de ecuación, o sea, su forma estándar, como normalmente se resuelve un problema de programación lineal utilizando el método simplex, y agregue las variables artificiales necesarias a las restricciones. Exactamente entonces como se hizo en el método M, para tener la certeza de una solución básica. A continuación determine una solución básica de la ecuación resultante que siempre minimice la suma de las variables artificiales, independientemente de si el modelo de programación lineal es de maximización o minimización. Y fíjense, aquí viene un punto muy importante, ya que cuando se está desarrollando la fase 1 vamos a hacer un cambio en la función objetivo. Independientemente del criterio que tenga el problema original, como dice acá, sea de maximización o minimización, entonces vamos a cambiar la función objetivo a estrictamente de minimización, pero buscando entonces, y valga la redundancia, minimizar lo que son las variables artificiales. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Dice de la siguiente manera: si el valor mínimo de la suma es positivo, el problema no tiene una solución factible. ¿Qué quiere decir? Que el problema se va a resolver, se van a aplicar las iteraciones del método simplex como normalmente las conocemos, y vamos a estar pendientes del valor de z. Si el valor de z es estrictamente 0, quiere decir que el problema tiene solución factible. Si tiene un valor de z mayor a 0, entonces no tiene una solución factible. Entonces fíjense lo que dice a continuación. De lo contrario, si el valor mínimo es 0, entonces se prosigue con la fase 2, o sea, tiene que ser estrictamente 0. Fíjense, mencioné que era z, vamos a cambiarle también el nombre de z y lo vamos a llamar r, pero matemáticamente viene siendo la misma función objetivo. Y luego en la fase 2 dice de la siguiente manera: se usa la solución factible de la fase 1 como una solución factible básica inicial. Esto es bien importante recalcarlo para el problema original, y se vuelve a iterar entonces hasta determinar nuestra solución óptima. Vamos a ilustrar lo anterior. Este método de las dos fases, una nota por acá, puede ser un método un poquito, ya que tiene más pasos que el método de la técnica M,
puede resultar un poquito engorroso, puede ser que se desarrollen iteraciones adicionales, lo cual lo hace que sea bastante extenso, pero les recuerdo que este es un video ilustrativo matemáticamente del desarrollo de este método, y que en la práctica, cuando estamos trabajando con problemas que tienen muchas variables, esto tiende a resolverse por software, porque sería inviable hacerlo manualmente. Dice el siguiente modelo: resuelva el siguiente problema de programación lineal utilizando el método de las dos fases. Fíjense, tenemos acá una función objetivo de minimización, un problema de dos variables, x1 y x2, y que va a estar sujeto a tres restricciones. Fíjense entonces que la primera tiene un signo igual, la segunda mayor o igual y la tercera menor o igual. Igualmente este problema puede hacerse por técnica M. El resultado debe ser el mismo que el que vamos a obtener acá utilizando el método de las dos fases. Entonces, cuando el problema tiene estas condiciones, entonces es necesario utilizar uno de estos dos algoritmos. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, como lo indica el procedimiento para la fase 1, es llevar el modelo a su forma estándar, añadiendo lo que son entonces variables de exceso, variables artificiales y variables de holgura, con el fin de sustituir entonces las desigualdades en igualdades de la siguiente manera. Nótese que acá tenemos la primera restricción con un signo igual, y como tiene un signo igual añadimos una sola variable artificial. La segunda restricción, como es mayor o igual, restamos una variable de exceso y sumamos una artificial R2. Y la tercera restricción, como es menor o igual, entonces vamos a añadir una variable de holgura. Hay que tener cuidado acá con la función objetivo. Fíjense, voy a retroceder un momentico, que acá tenemos minimizar entonces z, y en este caso la vamos a llamar ahora minimizar r. Si aquí fuese de maximización, entonces igualmente en su forma estándar va a ser de minimización. Si fuese de maximización, entonces igual de minimización. Si fuese de minimización, se deja igual. ¿Por qué? Porque el objetivo de la primera fase es minimizar lo que son las variables artificiales, y la función objetivo va a cambiar. Nótese que acá tenemos entonces 4x1 más 4x2, pero acá como añadimos r1 y r2, entonces la función objetivo va a ser minimizar una función r que va a ser igual a la suma de esas dos variables. Ese es el objetivo entonces de esta primera fase, y hay que tener cuidado entonces con estos cambios. Una vez que tenemos el modelo en su forma estándar, vamos a proseguir entonces a construir nuestra primera tabla. Acá no es más que llenar la tabla del método simplex como normalmente la conocemos. Fíjense, en la primera columna vamos a colocar las variables básicas. En este caso tenemos la función r, que es la función objetivo, y la solución básica inicial van a ser entonces las variables artificiales y las holguras. Acá en esta primera fila vamos a colocar todas las variables, lo que son x1, x2, e1, r1, r2 y s1. Vamos a vaciar entonces todos los coeficientes de esta manera, un paso bastante sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer, al igual que en el algoritmo de la técnica M, es hacer consistente esta primera tabla. ¿De qué forma la vamos a hacer consistente? Voy a borrar un momentico acá las anotaciones y para explicarles lo siguiente. Acá en esta tabla inicial tenemos que las variables x1, x2 y e1 son 0. O sea, quiere decir que son variables no básicas. Las variables básicas son r1, r2 y s1. Si analizamos acá el modelo, quiere decir que si estas variables acá son 0, quiere decir que tenemos una solución básica con r1 y s1. Acá tenemos una solución única que puede apreciarse. r1 igual a 3, r2 igual a 6 y s1 igual a 4. Por lo que si esas variables tienen ese valor, la solución no debería de ser 0, sino que debería de ser acá 3 más 6, debería de ser 9. Entonces esa consistencia en esta primera tabla la vamos a determinar con la siguiente fórmula. Dice así, es la misma fórmula que se aplica en el algoritmo técnica M. Dice nueva fila R
va a ser igual a la fila anterior R, o sea, esta fila, más 1 por fila donde esté R sub 1, más 1 por la fila donde esté R sub 2, así sucesivamente si hay alguna otra variable R sub m. Ok, entonces vamos a multiplicar 1 por las filas donde estén R, lo sumamos y se lo vamos a añadir a la fila de la función objetivo. Fíjense, en este primer paso tenemos entonces que 1 por 4, acá tenemos 4, vamos a analizar acá primero, más 1 por 3, 3, y 3 más 4 es igual 7. Y lo vamos a sumar entonces en la fila R. La segunda sería 3, 1 por 3, 3, más 1 por 1, 1, acá sería 4, y lo añadimos acá. La segunda sería 1 por menos 1, y acá sería 0 más menos 1, menos 1. Acá sería 1 por 1, 1, y acá recordemos que como estaba un menos 1 aquí, entonces menos 1 más 1, entonces sería 0. Acá en esta casilla sería entonces 1 por 1, 1, y el menos 1 que está acá sería menos 1 más 1, 0. A este sería 0, y acá sería 1 por 6, 6, más 1 por 3, 3, y esto sería 9. De esta manera, fíjense, de una manera sencilla determinamos entonces la consistencia para la primera tabla inicial. Este es un paso importante, necesario de desarrollarlo. Hay que tener cuidado de no cometer errores en este paso. Repito lo que hay que hacer. Simplemente en las filas donde estén las variables R, multiplicar cada elemento por 1, sumarlo y añadirlo entonces a la fila donde esté la función objetivo, en este caso, para nuestro caso, R. Ya como entonces determinamos esa consistencia, ahora sí vamos a proceder a desarrollar entonces nuestras iteraciones del método simplex. Fíjense, vamos a determinar lo que es la variable entrante y la variable saliente. En este caso nuestra variable entrante es 7, porque es un problema de minimización. Y cuando se minimiza la variable entrante, la columna entrante a la base, entonces es la más positiva. Si estuviéramos maximizando sería la más negativa, pero en esta primera fase, como les mencioné anteriormente, estamos trabajando con una función objetivo con criterio estricto de minimización, porque se está buscando minimizar las variables artificiales. Entonces, por ende, la variable entrante va a ser la que tenga el coeficiente en la fila de R más positivo. Luego vamos a determinar la variable saliente, que no es más que dividir los números de las variables básicas entre la columna solución, y el que dé la mínima razón positiva es el que va a indicar cuál es la variable que sale. Acá tendríamos entonces 3 entre 3, 1, tenemos acá 6 cuartos y tenemos acá 4 entre 1 sería 4. La mínima razón sería entonces 1, 3 entre 3. Entonces la variable saliente sería R sub 1 y la variable entrante sería X sub 1. Una vez que tenemos esto, entonces fíjense, voy a organizar la información de la siguiente manera. Acá donde teníamos R sub 1, entonces tenemos X sub 1, que es nuestra variable entrante, y vamos a proceder a aplicar las operaciones de Gauss-Jordan para llenar nuestra tabla en la primera iteración de la fase 1. Recordemos que las operaciones de Gauss-Jordan en el método simplex están compuestas solamente por dos ecuaciones. La primera de ellas es la nueva fila pivote, que es igual a la fila pivote entre el elemento pivote. Acá en colores tenemos entonces la columna pivote, la que está en azul, y la fila pivote, la que está en rojo. El elemento pivote es la intersección entre esa columna y esa fila, como lo subrayé allí. ¿Qué vamos a hacer? Toda esta fila que está en rojo la vamos a dividir entre este numerito, que sería 3. Y el resultado entonces lo tenemos acá en nuestra fila de nuestra variable entrante. Será 3 entre 3, 1. Acá tendríamos un tercio. Acá tendríamos 0. Aquí tendríamos un tercio. Fíjense, 1 entre 3. Estas serían 0. Y 3 entre 3 sería entonces 1. Este es lo que se denomina nuestra nueva fila pivote. Ahora, para el llenado de lo que son las otras variables, los otros números, entonces tenemos la otra fórmula, que es la nueva fila, que sería la nueva fila actual de esa variable menos el coeficiente en la columna pivote el coeficiente en la columna pivote de esa variable por la nueva fila pivote. La primera que vamos a llenar entonces es la fila R aquí. Colocamos la fila actual, lo vemos acá en esta tabla.
Fila actual sería 7, 4, menos 1, 3 veces 0 y 9. El coeficiente en la columna pivote de R, en la columna pivote, no confundirlo con el elemento pivote, es 7. Y la nueva fila pivote, que es la primera que llenamos, que es esta, ella se va a mantener constante para las iteraciones que vayamos haciendo, para la iteración actual. Entonces va a ser 1, 1 tercio, 0, 1 tercio, 2 veces 0 y 1. ¿Cómo vamos a proceder para hacer los cálculos acá? Como lo dice la fórmula, todos estos números, estos numeritos los vamos a multiplicar y el resultado se lo vamos a restar a lo que está acá en rojo, cumpliendo acá con la ecuación. Hay que tener en cuenta con este signo. Okay. Cuidado con los signos porque cualquier errorcito ahí en un signo puede dañarnos todo el procedimiento. Entonces, una vez que hacemos el desarrollo, tenemos acá, fíjense, 7 por 1, 7. Y 7 menos ese resultado 7 sería entonces 0. Acá procedemos 7 por 1 tercio. Y luego a 4 le vamos a restar 7 tercios, que eso da 5 tercios. Y así vamos sucesivamente. Aquí tendríamos 7 por 0, 0, menos 1, menos 0. Entonces sería menos 1. Y vamos procediendo de manera sencilla. Y colocamos nuestro resultado acá en la fila de R. Aplicamos un procedimiento similar para llenar a R sub 2. Fila actual de R sub 2 viene siendo 4, 3, menos 1, 0, 1, 0 y 6. El coeficiente en la columna pivote de R sub 2 es 4. Fíjense, lo colocamos acá. Y la nueva fila pivote, que es nuestra primera fila que llenamos, es 1, 1 tercio, 0, 1 tercio, 2 veces 0 y 1. Procedemos de la misma forma, multiplicamos estos dos números y el resultado se lo restamos a la fila de arriba. Acá tenemos todos los valores, se lo pueden corroborar en sus calculadoras. Y ese resultado lo vamos a colocar acá. Aquí está el llenado de la fila de R sub 2. Luego procedemos con S sub 1. Fíjense, la fila actual de S sub 1 es 1, 2, 3 veces 0, 1 y 4. El elemento en la columna pivote de S sub 1 es 1. Y la nueva fila pivote. Cuando aplicamos esta fórmula tenemos que los resultados son 0, 5 tercios, 0, menos 1 tercio, 0, 1 y 3. Y lo colocamos acá. Fíjense, nótense que aquí podemos observar que aún, ¿verdad? Aún no obtenemos la solución. Fíjense que R tiene un valor de 2. O sea, como está minimizando, fíjense que aquí arrancamos en 9. Y luego disminuyó a 2, porque se está minimizando. Hay que seguir haciendo iteraciones, nótese, porque cuando el problema es de minimización, él se va a detener cuando todos los coeficientes de la fila de R, en este caso, tienen que ser entonces negativos. Entonces todavía hay valores positivos aquí. Entonces vamos a determinar otra vez, vamos a hacer otra iteración. Vamos a determinar nuestra variable entrante, nuestra variable saliente, entonces de la siguiente manera. Tenemos acá entonces nuestra tabla resultante. En la iteración que acabamos de hacer, vamos entonces para la iteración 2 de la fase 1. Y nuestra variable entrante va a ser entonces aquí el más positivo, el único que está, que sería entonces 5 tercios. La variable saliente, recordemos que hay que dividir este numerito entre el que está en la columna solución para cada una de las variables. De manera sencilla, y se va a seleccionar el que tenga el mínimo cociente positivo, el más pequeño positivo, que no sea un número negativo o indeterminado. En este caso es R sub 2, la variable que sale de nuestra base, y viene a entrar entonces X sub 2. Fíjense acá. Quitamos R sub 2 y colocamos entonces X sub 2, que es nuestra variable entrante. Aplicamos nuestra primera fórmula, que es la de la nueva fila pivote, que es entonces, recordemos que en azul columna pivote, rojo fila pivote, y todo eso lo vamos a dividir, lo que está en rojo, entre 5 tercios, que es el elemento pivote, que es la intersección. Y acá tenemos nuestro valor, viene siendo entonces 0 entre 5 tercios, 0, 5 tercios entre 5 tercios, 1, menos 1 entre 5 tercios sería menos 3 quintos, y así sucesivamente. Luego vamos a proceder a aplicar la otra fórmula, que es para el llenado de las demás variables. Vamos primero con la función objetivo R. Entonces tenemos acá,
Fíjense que estos pasos son mecánicos, son iterativos. La fila de R actual sería 0, 5 tercios, menos 1, menos 7 tercios, 2 veces 0 y 2. El elemento en la columna pivote de R es 5 tercios, lo colocamos acá. Y la nueva fila pivote, que es la que llenamos de primero, sería entonces 0, 1, menos 3 quintos, menos 4 quintos, 3 quintos, 0 y 6 quintos. Efectuamos las operaciones, multiplicamos estos dos números y el resultado se lo restamos al de arriba y tenemos acá nuestros resultados y son los que vamos a colocar acá. Fíjense que aquí los tenemos. Procedemos también con el llenado de x sub 1. Ahora que entonces tenemos fila actual de x sub 1, sería 1, 1 tercio, 0, 1 tercio, 2 veces 0, 1. Elemento en la columna pivote sería 1 tercio y la nueva fila pivote. Efectuamos las operaciones y eso nos da como resultado 1, 0, 1 quinto, 3 quintos, menos 1 quinto, 0 y 3 quintos. Por último, llenamos S sub 1. Tenemos acá la fila actual de S sub 1, 0, 5 tercios, 0, menos 1 tercio, 0, 1 y 3. Elemento en la columna pivote es 5 tercios, aquí lo tenemos. Y la nueva fila pivote, que es la misma, recordemos que ella se mantiene constante para la iteración que estemos desarrollando. Efectuamos las operaciones, tenemos acá los resultados y los colocamos acá. Fíjense una cuestión, ya que en este caso, para esta última tabla, entonces el problema sí tiene una solución factible. Es importante recordar los pasos de este procedimiento de las dos fases, de este algoritmo. Si al final de esta primera fase, entonces, el valor de la función objetivo es 0, quiere decir que el problema tiene solución factible. Si por alguna razón aquí esto fuese un valor mayor que 0, positivo, quiere decir que el problema no tiene solución factible, entonces habría que revisar habría que irse a la raíz de lo que fue el planteamiento de nuestro modelo de programación lineal, porque cuando se incurre en algún error en el planteamiento del modelo de programación lineal, entonces se puede traer como consecuencia que tenga una solución no factible, ¿ok? Entonces fíjense, tenemos acá es importante lo siguiente, que ya las variables R sub 1 y R sub 2 cumplieron su función. Entonces vamos a proceder con el desarrollo de la fase 2 y acá estas dos columnas la podemos fácilmente eliminar y trabajar con lo que nos resta, prosiguiendo pues en la determinación de nuestra solución óptima. Repito, para el abordaje del desarrollo de la fase 2 ya las variables artificiales cumplieron su función y las puedo eliminar. Elimino esas dos columnas de nuestra tabla resultante de la fase 1. Bien, vamos a iniciar entonces lo que es nuestra fase 2 del método, y lo primero que vamos a hacer es tomar cada uno de estos coeficientes que tenemos acá y llevarlos a su forma original, es decir, construir el modelo de la manera función objetivo sujeto a la cantidad de restricciones que posee. Y para ello, de forma sencilla vamos a identificar entonces cuál es el coeficiente asociado con la variable específica. Por ejemplo, para la primera restricción tenemos acá que sería x sub 1, fíjense, coeficiente 1, acá sería 0, no lo colocamos, sería entonces x sub 1 más 1 quinto de e sub 1, nos olvidamos de tanto r sub 1 como r sub 2, y eso va a ser igual, la columna solución indica el lado derecho de nuestras ecuaciones, a 3 quintos. La segunda sería x sub 2 menos 3 quintos de e sub 1, y eso va a ser igual a 6 quintos. Y la tercera ecuación sería e sub 1 más s sub 1, y eso va a ser igual a 1. Y eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Acá tenemos nuestro modelo, acá están las restricciones que acabamos de construir, visto de la tabla, y vamos a cambiar lo que es la función objetivo. Recordemos que en la fase 1 utilizamos la función objetivo minimizar z igual a r sub 1 más r sub 2. Y en este caso vamos a devolver nuestra función objetivo original, puesto que ya la otra cumplió su función. Ya no tenemos entonces variables artificiales por ninguna parte. Y llevamos entonces el modelo, por eso es que llevamos el modelo a su forma original con la función objetivo de inicio, que sería minimizar z igual a 4x sub 1
más x sub 2. Una vez que tenemos entonces nuestro modelo, lo procedemos a escribir en nuestra tabla. Aquí tenemos entonces lo que es nuestra solución básica de inicio, que fue lo que nos arrojó como resultado la fase 1. Y lo que vamos a hacer a continuación, al igual que el inicio de la fase 1, es hacer consistente la fila de z. ¿Por qué hay que hacerla consistente? Porque las variables básicas siempre en z tienen un coeficiente 0. Y en este caso, tanto x sub 1 como x sub 2 tienen coeficiente menos 4 y menos 1. Y eso tenemos que corregirlo. Para ello vamos a aplicar la siguiente ecuación, que es nueva fila de z, va a ser igual una operación por fila. Fila anterior de z más 4 por la fila de x sub 1 más 1 por la fila de x sub 2. De manera tal de que cuando multipliquemos 1 por 4 y lo sumemos a este menos 4, entonces se nos haga 0. Y el menos 1, entonces sería cuestión de sumarle 1 para que también se haga 0. Entonces lo efectuamos de la siguiente manera. Para x sub 2 sería la fila de x sub 2. Voy a borrar un momento acá las anotaciones. Para la fila de x sub 2 sería 1 por 0, 0 más 4 por 1, 4 y 4 más menos 4, eso sería entonces 0. La siguiente sería 1 por 1, 1, 4 por 0, 0 y menos 1 más 1, 0. La siguiente sería 1 por menos 3 quintos más 4 por 1 quinto y eso sería igual a 1 quinto. Lo sumamos. Esto sería 0 y la siguiente para la columna solución sería 1 por 6 quintos más 4 por 3 quintos. Si lo sumamos, eso nos da 18 quintos y de esta manera ya tenemos entonces nuestra tabla inicial de forma consistente. Ahora, ya una vez que hemos efectuado este paso, entonces vamos a proceder a volver a aplicar las iteraciones. Seleccionamos la variable entrante. En este caso, como es un problema de minimización, vamos a seleccionar el coeficiente en la fila de z más positivo, que en este caso sería 1 quinto. Entonces la variable entrante va a ser e sub 1. Y la variable saliente vamos a dividir entonces 1 quinto entre 3 quintos. Este no lo dividimos porque tiene un signo negativo y recordemos que lo que nos indica la variable saliente es el mínimo cociente positivo. Y por último sería entonces 1 entre 1 acá abajo. El mínimo cociente positivo es 1 y la variable saliente es s sub 1. Lo escribimos de la siguiente manera. Organicé los datos de esta forma para verlo con más claridad. Vamos a proceder entonces. La primera fila que llenamos es la nueva fila pivote. Tenemos acá columna fila pivote y columna pivote. Vamos a tomar la fila pivote y la vamos a dividir entre el elemento pivote, que en este caso aquí es 1. Si dividimos 1 entre todo eso nos da el mismo resultado, que es el que tenemos acá. Aquí cambiamos, era s sub 1 y colocamos e sub 1, variable entrante. Y luego para llenar las demás filas procedemos con la otra fórmula. Son dos fórmulas nada más que se utilizan para aplicar las operaciones entonces de Gauss-Jordan. Siempre son las mismas. Para z tenemos fila actual de z, que sería 0, 0, 1 quinto, 0 y 18 quintos. Coeficiente en la columna pivote de z, que es 1 quinto. Y la nueva fila pivote, que fue la primera que llenamos, que como bien le he dicho, se mantiene constante para la iteración, para la iteración actual que estemos desarrollando. Acá lo que tenemos que hacer es, para cumplir con la fórmula, es multiplicar los dos de abajo y el resultado se lo restamos al de arriba. Y eso nos da como resultado 0, 0, 0, menos 1 quinto, 17 quintos y lo colocamos acá. Luego vamos con el llenado de x sub 1, que sería fila actual de x sub 1, 1, 0, 1 quinto, 0 y 3 quintos. Coeficiente en columna pivote de x sub 1 es 1 quinto y la nueva fila pivote. Procedemos de manera similar, tenemos aquí el resultado 1, 0, 0, menos 1 quinto, 2 quintos. Y por último llenamos a x sub 2, que sería entonces con la fila actual de x sub 2, que sería 0, 1, menos 3 quintos, 0 y 6 quintos. Elemento en columna pivote sería menos 3 quintos y la nueva fila pivote. Efectuando las operaciones, eso nos da como resultado 1, 0, 0, 3 quintos y 9 quintos. De esta manera tenemos nuestra tabla final, tabla óptima. Nótese que todos los elementos de la fila de z son, en este caso, 0 y negativos.
O sea, nos guiamos por los que son distintos de 0, deben de ser todos negativos. Quiere decir que la tabla es óptima, determinamos la solución. Z tiene un valor de 17 quintos cuando las variables x sub 1 es igual a 2 quintos y x sub 2 es igual a 9 quintos. Acá la variable de exceso de sub 1 es igual 1. Tanto las demás variables, la única que no está acá, que es no básica, que es ese sub 1, tiene un valor de 0. Y acá determinamos la solución para nuestro problema. Fíjense que este método es un poco largo, un poco extenso, hay que estar pendiente de muchos detalles, pero lo importante es diferenciar qué es lo que se hace en cada fase. A manera de resumen, en la fase 1 lo que hacemos entonces es minimizar las variables artificiales. Si al final de esa fase, cuando hemos hecho las iteraciones, el valor de R es 0, hay una solución factible. Si es distinto de 0, un valor positivo, no hay solución factible y habría que revisar en ese caso entonces el modelo que tenemos. Cuando arrancamos la fase 2, entonces llevamos la solución básica factible obtenida en el resultado de la fase 1, lo llevamos a la forma de ecuación, llevamos eso a la tabla, se resume la tabla, eliminamos las variables artificiales, hacemos consistente la tabla inicial, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Hay que hacerlo consistente, no hay que olvidar las ecuaciones que se utilizan, pueden repasarlas en este video, anotarlas con detalle, se vuelve a iterar hasta que se determina lo que es la solución óptima. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Alguna observación, alguna pregunta, pueden dejarla en la casilla de comentarios. Si necesitan alguna tutoría, algún consejo, etcétera, etcétera, también me pueden consultar ahí. Estoy completamente a sus órdenes para algún trabajo práctico, etcétera, etcétera, lo que ustedes decidan. Y bueno, espero que les haya sido de gran utilidad. No olvide darle el like y que Dios les bendiga.